inicio en la construcción del ferrocarril, que también vinieron antillanos, dice que cuando regresaron tan mal, que Jamaica fue una de las islas que vetó la salida de su población a venir a construir el canal. Pero como habían venido muchos jamaicanos al inicio, en la construcción del ferrocarril, entonces se usaba la estrategia de salir por Barbados. Por eso Barbados se convierte en la isla con mayor población que aportó a la construcción del canal, pero muchos eran jamaicanos. Pero, ¿no? Entonces ahí esa era una historia que yo no conocía y que nos la narró la profesora Meva Gudín en una conversación que tuvimos con ella. Y para mí fue como, wow, eso no lo sabíamos. Con las aventuras literarias de la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil. Y hoy ya no es invitada, y ahora conduce. Eira Harvard está aquí por la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil. ¿Cómo está? Muchas gracias, Guillermo. Buenos días. Bienvenida, como siempre aquí como siempre. Entonces, para compartir cultura, literatura y temas de impacto en la sociedad que tienen una influencia con la niñez y la juventud. Por favor, y ya vamos camino a la Feria del Libro. Así mismo es. Y ahí vamos a estar compartiendo, Guillermo, en ese stand que siempre tiene Radio Ancón. Así mismo es. Muchísimas gracias. Bueno, el día de hoy tenemos la presencia de nuestra invitada especial, Chevy Solís, para un programa sobre la afropanameñidad. Chevy es coordinadora del grupo Afroresistencia, que es una organización dedicada a visibilizar a la población negra y el racismo que aún persiste. Y de eso vamos a hablar. Ella es psicóloga especializada en género y mediación cultural y es ceramista, maestra ceramista y tallerista en artes. Muchísimas gracias y buenos días, Chevy. Bueno, buenos días, Eira, por la invitación para tener esta conversación alrededor de un tema que es central, no solamente del trabajo que yo hago, sino en la vida misma, en mi vida, ¿no? Que ocupa gran parte de lo que yo hago, de mi activismo, en mi trabajo profesional y como ser humano. En Panamá hoy se conmemora, o en mayo se conmemora el mes de la etnia negra, especialmente el día 30 de mayo como Día de la Etnia Negra, la afropanameñidad, que vamos a hablar de eso ahorita. Es una fecha que se celebra oficialmente con la aprobación de la Ley 9 del año 2000. La idea de crear un día especial nace del señor Clarence Richard Thompson, un afropanameño residente en Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí, quien la hizo llegar a la Asamblea Nacional por conducto de Osman Gómez. Y es importante decir que Clarence Richard Thompson es un afropanameño entre cuyos logros personales se destaca haber sido campeón nacional de lanzamiento de disco durante los primeros Juegos Nacionales en el año 1955, representar a la República de Panamá y como lanzador estrella de béisbol, habiendo incluso firmado contrato con los Gigantes de San Francisco. También que el tercer lunes de mayo se conmemora el Día de las Trenzas, para rendir tributo a uno de los peinados de la cultura, que hace parte de la cultura de la población afrodescendiente. ¿Qué podemos también decir sobre esta fecha, Chevy Solís? Bueno, yo pienso que en el mes, digamos que el movimiento afropanameño hoy habla de un mes, no de un día, porque empezó el 30 de mayo como el Día de la Etnia Negra, pero el movimiento afropanameño a lo largo de estos 25 años se ha apropiado del mes de mayo de cada año para visibilizar los aspectos culturales y los aportes de la comunidad afropanameña en el país. Y pues tú mencionas el Día de las Trenzas, que es el 21 de mayo, y yo quisiera ahí hacer un punto, porque las trenzas no es un peinado, es un peinado de resistencia, lleno de historia. Son los caminos que se dibujaban las mujeres en sus cabezas para escapar de la esclavitud. Es el peinado que permitía transmitir semillas en sus cabellos para que otras semillas fueran a otros pueblos. Es decir, era un mapa. Es un mapa en las cabezas de las mujeres que guiaban a la fuga del cimarronaje, ¿no? Entonces es un peinado con historia, no es un peinado por ahí. Y duele mucho cuando en las escuelas se prohíbe a las niñas afropanameñas llevar sus trenzas a la escuela.
porque le estás negando su identidad, pero no solamente eso, le estás negando su historia ancestral, ¿no? Entonces, quizás no venimos a hablar de eso, pero sí es bueno decirlo. Claro que sí. Porque... Claro que sí, venimos a hablar un poco de todo, porque te son permiten temas... un día al año ponerte trenzas, y después del día de las trenzas, no solamente sabemos que se prohíbe, y se ha prohibido en el sistema educativo, pero también en el mundo laboral, ¿no? Entonces eso también le ha pasado a mujeres en otros contextos en el mundo laboral, donde también se les ha prohibido, pero esas son las contradicciones de un país como el nuestro, que tiene un día de las trenzas, pero luego a lo largo del año te las pueden prohibir. Justamente los temas de la historia son temas que aún queda pendiente abordar y descubrir no solamente en la historia de la historia africana que se narraba, se transmitía de generación en generación con historias orales y permiten entender ese legado histórico en el presente. Así que es claro que sí, que es parte de todo lo que estamos conversando. Vamos a hacer también una pausa para presentar, que vienen a mostrarnos algo de su trabajo, la asociación Dr. Yaso Panamá, que es una asociación sin fines de lucro dirigida a los hospitales y espacios vulnerables, ¿no? Que vienen a presentar una pausa con esta asociación. Bienvenidos. Buenos días, gracias. Adelante. Bueno, bienvenidos. Gracias por la invitación. Estamos bien contentos del recibimiento que nos acaban de dar. Sí, efectivamente, somos una fundación sin fines de lucro que estamos acá en Panamá para brindar servicio de manera humanitaria a hospitales en la ciudad. Sí, algo de sus actividades, ¿cómo realizan esto? Ok, Dr. Yaso es una fundación que curamos desde el alma, o sea, la sonrisa, vamos a los hospitales, jugamos con niños en situación de salud y básicamente venimos también a promocionar nuestro taller de nuevos voluntarios, que será del 2 de junio al 6 de junio en la Ciudad de las Artes, del horario de 6 a 9 de la noche. Vamos a repetir esa información: del 2 al 6 de junio es el reclutamiento prácticamente. Correcto. ¿No? Están abiertos al respaldo de voluntarios. ¿Cuántos voluntarios tienen actualmente? Actualmente tenemos 462 voluntarios. Y supongo que no es suficiente para la cantidad de actividad. Exactamente. Nunca es suficiente. No, sí, lo que pasa es que también no van todos los voluntarios en una visita, siempre como que hay un cronograma y los voluntarios van a las que puedan asistir. Y entonces, para esta tan especial labor de juegos, lo lúdico, de atender a esas personas que están en un momento tan difícil de su vida, del 2 al 6 de junio en la Ciudad de las Artes, de 6 a 9 de la noche. ¿Y hay algún número de contacto, un sitio del Instagram o algún espacio donde se puede contactar? ¿Contacto de Instagram? Sí, panamá@dryaso.com. Vamos a repetirlo. panamá@dryaso.com. Para todos aquellos voluntarias que quieran unirse a la causa de Yaso, muchísimas gracias por esta visita y bienvenida siempre a las puertas aquí en Aventuras Literarias. Gracias. Saludos. Bueno, continuamos con los temas del mes de la etnia negra. La historia es importante, que es lo que veníamos diciendo. De hecho, menciona el historiador Luis Díaz Castillo. Habla de, por ejemplo, Chevy, que los primeros esclavos llegaron al istmo en la expedición del gobernador Diego Nicuesa y trabajaron en nombre de Dios. Un esclavo negro llamado Ñuflo de Olano acompañó a Vasco Núñez de Balboa a llegar al Mar del Sur. Pedro Arias Dávila también utilizó esclavos negros para levantar los primeros edificios. Recordamos los cimarrones, aquellos esclavos que se escapaban y se internaban en las selvas. En 1548 se fuga un negro llamado Bayano en las áreas de Chepo. Un año después, Felipillo se organiza en el Golfo de
San Miguel. Entonces sí es importante recordar esta historia que Sí. venías comentando sobre el cabello, los mapas y toda Sí. esa historia del cimarronaje. Y es importante también retomar cómo se cuenta la historia, ¿no? Cómo se recoge esos hechos históricos que se acaban de mencionar y hablan de que vinieron a trabajar. O sea, en ese contexto, las personas no vinieron a trabajar, las personas fueron secuestradas de sus territorios en Forzadas. situación de esclavitud. Y también la historia, cuando nosotros leemos los libros, nosotros podemos encontrar libros que hablan los esclavos y tal, y los esclavos y los esclavos. Hoy no hablamos de esclavos, hoy hablamos de personas esclavizadas, porque colocamos la responsabilidad de ese proceso esclavista en otros. Las personas, los esclavos no era su condición de esclavos, estaban en una situación de esclavitud, por lo cual cómo nos narran la historia nos hace creer una realidad aparte, de la cual se aparta de la realidad real, ¿no? El cimarronaje no fue más que el mecanismo de resistencia y de ataque, además, porque no solamente el cimarronaje fue nos escapamos a los territorios y somos libres, sino que el cimarronaje fue una estrategia de lucha, de saqueo a la riqueza para poder mantener esos palenques, y se convirtieron en una gran amenaza para el imperio español en los territorios entre el Camino de Cruces y Portobelo, a tal punto que la corona se vio obligada a negociar con Luis de Mozambique y cederle un territorio a ese cimarrón por la constante ataque que tenían del cimarrón, del cimarronaje en esa época. Y en algún momento yo he escrito sugiriendo, y esto se pega un poco con el trabajo, con lo que estamos hablando, yo decía en esa recomendación que había que despertar nuevamente el sentimiento o el espíritu del cimarronaje en este país, y que la responsabilidad de eso es el Ministerio de Cultura. Interesante, reescribir, revisitar la historia y resignificarla es importante. Hay un hecho histórico que para Panamá tiene un significado especial, que es la construcción del Canal de Panamá, que tiene dos momentos: ese ingreso de la población negra en el periodo de la construcción francesa y el otro en la construcción norteamericana. Algo de eso ha escrito Melba Lowe de Gooding, Gerardo Maloni, para mencionar al menos dos, y rescatan el hecho de que 75%, por lo menos, de la construcción del Canal de Panamá fue por mano de obra antillana, especialmente del Caribe, de Barbados. Sí, de Barbados, y fue muy bonito. Yo creo que puedo contarlo aquí porque estuve en una reunión con la profesora Melba Gooding, y ella contaba por qué salían de Barbados y por qué fue la población de Barbados, entre comillas, la población de Barbados la que llegó mayoritariamente a construir el canal. Y lo que cuenta ella era que al inicio en la construcción del ferrocarril, que también vinieron antillanos, dice que cuando regresaron tan mal que Jamaica fue una de las islas que vetó la salida de su población a venir a construir el canal. Pero como habían venido muchos jamaicanos al inicio, en la construcción del ferrocarril, entonces usaban la estrategia de salir por Barbados. Por eso Barbados se convierte en la isla con mayor población que aportó a la construcción del canal, pero muchos eran jamaicanos. Pero, ¿no? Entonces ahí esa era una historia que yo no conocía y que nos la narró la profesora Melba Gooding en una conversación que tuvimos con ella. Y para mí fue como, wow, eso no lo sabíamos. Hago una pausa para preguntar. Afroresistencia es un grupo que se dedica a visibilizar a la población negra. ¿Qué hace Afroresistencia? Bueno, Afroresistencia es una organización que tiene 20 años, que nace en Atlanta, en Estados Unidos, por primera vez, vinculada a la migración haitiana, como una respuesta en ese contexto, en ese momento, cuando surge
el Centro Comunitario para la Migración, que eso fue como el primer nombre que tuvo Afro-Resiste, y fue en respuesta a eso, a la protección de los derechos humanos de las personas haitianas en ese momento que estaban viviendo. Y a lo largo de la historia, como todas las organizaciones van transitando, hoy la organización Afro-Resistencia es una organización integrada por mujeres negras y que lucha y por los derechos humanos de las personas, de las mujeres, de las niñez negras y de las personas trans negras, mujeres negras trans y niñez trans en América Latina. Nosotros tenemos como ejes principales la migración, porque nosotros hablamos de los problemas migratorios, pero no vemos y no abordamos de la misma manera la migración de las personas negras por estas tierras. Y también es importante para la Afro-Resisten son las mujeres privadas de libertad. Tenemos un programa privada de mujeres previamente encarceladas que funciona en Colombia, que esperamos que en algún momento podamos desarrollarlo también en Panamá. Entonces diría que Afro-Resistencia sí está comprometida, y yo podría decir los valores de Afro-Resistencia, uno, con el cuidado y el autocuidado de nuestra población. Afro-Resistencia también está comprometida y cree que las personas negras nacen inherentemente libres y que tenemos derecho a la libertad. Eso es uno de nuestros valores, y pues y así, y creemos en las redes comunitarias y en el trabajo a nivel regional que se pueda construir para defender los derechos de las personas negras. Muy interesante. Justamente voy a entrar por allí, por algo que he mencionado, que es el tema de los estereotipos y los prejuicios, porque es imposible entrar en este tema si no abordamos también algunos de los prejuicios, por lo menos algunos de los que son más frecuentes en la sociedad. Por lo menos hablabas hace un rato del tema del cabello, ¿no? De las trenzas, los turbantes. Y cuando hablamos del cabello, allá ha habido una tela que cortar, ¿no? Cuando decimos tiene el pelo malo, por ejemplo, ¿no? Y refiere a este estereotipo o prejuicios. Y mencionabas tú el tema de las trenzas, los turbantes, que tiene una raíz histórica, digamos. Sí, pienso que al final, cuando nosotros hablamos y abordamos los estereotipos y hablamos y nos referimos a la población afrodescendiente en Panamá, digamos que una de las cosas que más visible, porque creo que los cabellos es visible, todo el mundo lo ve, aunque la piel también la ve, pero pero hablamos menos del tema. Vamos a eso también. Sí, pero en esta sociedad, como el cabello. Entonces, esa es la conversa, y bueno, nosotros tenemos que hacernos la pregunta de ¿a qué sometemos a la población negra de este país, incluyendo niñas y adolescentes, a daños que pueden sufrir en temas de su salud por la cantidad de químicos que se ponen en el cabello para poder asimilarse al otro? Por el alisado. Eso es potasa. Eso es un químico que quema la piel, que quema el cabello y que genera mucho sufrimiento a las niñez desde muy niñas, desde muy tempranas edades. Pareciera que después de la pandemia también hay cierta retorno al cabello de Sí, de origen. Afortunadamente se da un proceso se está dando, y ojalá no sea una moda, sino realmente un deseo de reivindicar tu identidad, a dejar de usar tanto químico, y más se ve en mujeres jóvenes, de decir, bueno, ya basta, ya no me aliso más el cabello y me reencuentro con mi identidad, que ese es el tema. El tema es cuando nosotros paramos de dejar de ser nosotros para parecernos al otro. Y en ese proceso de parecerme al otro, paso por alisarme, paso por asimilarme al otro. Y usted lo puede ver, o sea, es evidente que donde hay espacio, que donde una mujer negra, si no se alisa el pelo, no estaría. Usted lo puede ver en los bancos, en los sistemas de atención al cliente, en esto,
O sea, no hay que ir muy lejos, ¿no? Voy a aprovechar eso del reencuentro con la identidad para mencionar que la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas de intolerancia, celebrada en Durban, Sudáfrica, menciona justamente una de las palabras que estamos conversando y que está aquí en el subtexto, que es discriminación, y dice la conferencia que reconoce que los afrodescendientes han sido objeto de discriminación estructural debido a su raza, el color de piel y origen étnico. Voy a dar un dato del bullying en las escuelas. Dice el CIEPS, que es el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá, que 8 de cada 10 personas piensan que en Panamá hay discriminación. Según la muestra, 48.8% considera que la principal causa de discriminación es la etnia. Entonces vamos a hablar del color de la piel. La burla, la mofa, ese señalamiento del color de piel sigue siendo un problema en las escuelas para los niños y las niñas. ¿Y qué hacer? Sí, seguramente el tema está en que primero, si tú no niegas, si tú no lo ves, si como sistema, como país no lo vemos el racismo, la discriminación como una realidad que vivimos en el país, pues es difícil de abordarlo. ¿Y por qué digo eso? Porque nosotros hemos crecido en la educación, nosotros somos producto, y yo estoy segura que la niña que está aquí, le dicen que la Panamá es un crisol de raza. Aquí somos un crisol. Por lo tanto, aquí no hay discriminación ni racismo, porque aquí somos todos, aquí cabemos todos. Y entonces, para mí, el concepto de crisol de raza invisibiliza el racismo y la discriminación existente en Panamá. Porque si somos un crisol de raza, no vemos ese crisol reflejado en muchos espacios del país. Hay un tema de autoimagen, ¿no?, que subsiste, porque llama la atención, muchas personas dicen, no, yo no soy negro, soy café con leche, soy carabalí, hay diferentes variaciones en términos cuando hablamos de autoimagen. Es el colorismo, ¿no? Y claro, eso es para mí, ¿no? Y eso es mi responsabilidad cuando lo digo, pero creo que es así. El colorismo es una herencia colonial. ¿Por qué? Fue a través de la degradación de los colores que se adquiría más derechos. O sea, en la medida en que las personas se iban aclarando su piel, podían generar mejores condiciones en el proceso de la esclavitud, durante el proceso. Entonces, si yo soy negro hoy y usted es café con leche, ¿quién tendrá mayores espacios de apertura en una sociedad racista? ¿El café con leche o el negro? ¿Quién quiere ser negro en una sociedad que discrimina? ¿Y qué hace el Estado panameño, Chevy? ¿Hay alguna ley actualmente que tenga que ver con estos temas de discriminación? Bueno, ¿qué puede hacer una persona que se sienta afectada? Podría decir que el Estado panameño ha hecho la SENADAP, que es la Secretaría Nacional para atender, digamos, a la población afrodescendiente, para desarrollar políticas, etcétera. Eso es una cosa. Que tenga o no presupuesto para actuar y que tenga personal y que eso se convierta en una cosa muy mínima, pues si es algo muy chiquito para una población que en el censo es el 32%, más de 1 millón de personas, pues es casi insignificante, ¿no? Diría yo. Uh-huh. Una secretaría que no tiene más de 5 personas para atender más de 1 millón de personas, o sea... Hay una ley también, ¿no? Hay una ley, hay varias leyes. Hay una ley que para mí es la ley del derecho de admisión 2016, que se hizo para prohibir el derecho de admisión, para que no se prohibiera la entrada a personas. Y hablaba de discriminación. Entonces, y también está la ley 7 del 2018. Sí, no la quiero cortar, pero para irnos a la pausa comercial. Pausa comercial. Correcto. Y volvemos. Aventuras literarias de la Academia de la Literatura Infantil y Juvenil.
Y a propósito de la literatura, de las escuelas, de los libros, estamos viendo las medidas que se han realizado para visibilizar a la etnia negra, a la afropanameñidad, como el Día de la Etnia, el Día de las Trenzas. ¿Y qué podríamos decir de los libros infantiles con el uso de las imágenes, los contenidos para visibilizar la presencia negra? Tenemos también aquí en el estudio a Ángela Vázquez, una joven estudiante del arte y oficios. Un saludo, Ángela. Hola. ¿Qué piensa usted de los libros? Ahí le presentan imágenes con presencia negra. Bueno, para mí la verdad, con presencias negras no tengo ningún problema porque claramente al fin y al cabo son personas, también son seres humanos. Y está bien que tengan presencia porque así, tanto como los menores que ven eso y dicen, oye, pero pues aquí hay alguien que se parece a mí. Y entonces, ¿por qué? Porque yo, pues si está ahí, yo también puedo estar. Es una representación. ¿Y qué dice Chevy de los libros infantiles, los contenidos, el uso de la imagen? Bueno, nosotros sabemos que y hemos crecido y hay libros con una invisibilización de la población afrodescendiente dentro de los libros, de la representatividad. Hoy, digamos, todavía en Panamá, y lo hablábamos antes del programa, no ha llegado un movimiento fuerte que promueva una literatura con pertinencia étnica, racial en la literatura panameña. Ese movimiento no ha llegado. Que haya esfuerzos de organizaciones muy puntuales que han desarrollado algún libro para las primeras infancias, para las infancias con pertinencia étnica, pero no dentro del mismo movimiento de la literatura infantil. Eso yo no lo he visto, no lo sé. Entonces, usted sí es la escritora de la literatura infantil, pero no sé si usted lo ha visto, como yo sí lo he visto en Colombia, por ejemplo, o en España, que son los países donde yo sí he visto un movimiento de creación literaria con pertenencia étnico-racial dentro de los programas de etnoeducación que han desarrollado, tanto Colombia, también otro país que ha desarrollado y que tiene todo un movimiento sobre la etnoeducación ahí alrededor dentro de la literatura, es Brasil, por ejemplo, ¿no? Pero acá, a pesar de que nosotros somos un país que aunque se niegue, somos mayoritariamente negros, aunque los censos no lo digan, siento que falta alrededor del mundo de la literatura infantil o de la literatura juvenil o de la literatura misma, más creación literaria dirigida a que, como decía Ángela, los niños y niñas negros se vean reflejados y que alguien cuente historias parecidas a los de ellos, ¿no? ¿Esta etnoeducación a qué refiere? ¿Son proyectos editoriales? ¿Se trata de autores que están escribiendo sobre esto? Sí, hay un movimiento, hay toda una línea, o sea, puedo hablar de lo que conozco de Colombia, toda una línea que dentro del programa de etnoeducación desarrollan proyectos, digamos, editoriales, no sé si es así, que puedan recoger esa literatura y que están muy bien diseñados, que no caricaturizan a los niños negros, que los ven como son, que los reflejen como son, porque esa era otra tendencia que tú hablabas antes de los estereotipos, de cuando se reflejan los niños negros, entonces son ojones, bembones, orejones, cabezones, ¿no? Entonces, muy enmarcado en esos estereotipos. Pero cuando uno hace cuando se generan literatura o niños o libros infantiles con ese respeto, los niños y niñas van a reflejarse y se van a ver reflejados en ese libro, ¿no? Que son ellos y no un retrato o una caricatura de ellos. No sé si me explico. Completamente. Cómo poder crear esa literatura donde los niños y niñas empiecen a aceptarse, a quererse,
porque sí es una cosa que creo que puede ayudar mucho los libros y la literatura, es contrarrestar lo que usted antes planteaba del bullying, ¿no? Del bullying infantil en las escuelas. Hay un reconocimiento. Exacto, porque a través de los libros y a través de una historia, el niño o la niña se ve, pero también se pueden plantear de una manera en que se sienta orgullosa y orgullosa de quién es, ¿no? Y no de lo que le diga el compañerito o compañerita de escuela, de su cabello, saber que eso tiene historia, y es lo que yo le digo a las madres de la niñez negra cuando trabajo con ellas. Yo digo, desde muy pequeño hay que enseñar que que el color de una persona negra refleja lucha y resistencia, y sobrevivencia y resistencia. O sea, nosotros estamos aquí, tenemos el color de la lucha y de la resistencia, y ese debe ser su mayor orgullo. En los movimientos literarios no es nuevo tampoco el reivindicar una conciencia negra. Vemos que el movimiento de la negritud fue un movimiento político y literario de los años 30, con autores como Leopold Sédar Senghor, que fue presidente de Senegal, y el poeta de Martinica, Aimé Césaire, centrado en una forma de rechazar el racismo y el colonialismo francés. Y el negrismo, por otra parte, alrededor de los años 20, en las Américas, especialmente en las Antillas, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Haití, incluso en Estados Unidos y Argentina, que estaba centrado en relevar la influencia africana de lo negro en la literatura, y estaba concebido como, y esto es una cita, como escritores negros escribiendo de, por, desde y para los negros. Y esta es una cita de Shirley Campbell Barr, una escritora costarricense, buscando manifestar una escritura con conciencia propia de lo negro. Y en Panamá también tenemos un impacto de estos movimientos cuando leemos a Víctor Franceschi, que hace en la década de los 50 una poesía muy sonora, muy onomatopéyica. Dice Víctor Franceschi: samba, quilombo y samba, samba, quilombo y samba, samba, quilombo y samba, los negros bailan. Entonces, y Demetrio Corsi, que a propósito de esto, el abogado y escritor Alberto Barrow tiene una obra, Demetrio Corsi, el poeta de la negritud y de la nacionalidad panameña, y rescata justamente esa sonoridad, esa musicalidad de la poesía de Corsi. Por ejemplo, en el poema Cumbia, se rescata mucho de esta influencia cuando dice: la cumbia se baila al son, el negrito chimbimbe y la negra cumbimbamba bailan la cumbia al son de sus caderas mulatas. Entonces hay algo de esa sonoridad. Lo encontramos también en Joaquín Beleño cuando visibiliza a los personajes negros en su realidad, que es lo que decía antes: no hay un paternalismo, no están siendo caricaturizados, sino en una representación social en el contexto de la discriminación, como lo es la obra Gamboa Rodgán o Curundu, que son personajes que tienen voz propia y presentan la realidad que están viviendo. Claro, yo antes de venir al programa pensaba que hablar de literatura negra, de ese enfoque, tenía dos dimensiones, pensaba yo. Una es escribir la realidad de los negros, escribir de los negros y escribir desde siendo negro. O sea, para mí son dos dimensiones distintas. ¿Qué pasó? O sea, son dos dimensiones. Yo puedo escribir sin ser negro de los negros. Y puedo escribir con mi conciencia negra de mi negritud. Y creo y pienso que en Panamá, allá, y además yo puedo escribir siendo negro, pero no escribir una literatura desde mi pertinencia ni cultural. Y pienso, y eso ya es una crítica mía, que a lo largo de nuestra historia literaria han habido personas, usted podría decir, no, fulanito era negro, fulanito sí, pero escribía desde allí. Esa para mí es la pregunta. ¿Escribía desde esa pertinencia? O otros literarios que, no siendo negros, escribían de lo negro. Entonces eso todavía se aleja un poco más
de lo que yo estoy diciendo a nivel de la literatura. Eso es correcto. Entonces, hay un libro de un estudioso costarricense que hace un análisis. ¿Ah? ¿Era Queens Duncan? Seguro. Queens Duncan. Sí. Y Chris Duncan tiene un libro también que analiza la obra de Joaquín Beleño Interesante. desde esa perspectiva, de eso que es del de Gamboa Rongán. Ujú. Y Queens Duncan en ese libro hace ese análisis y plantea que Joaquín Beleño, aun cuando reflejaba una realidad de cómo eran ajusticiados, digamos, cómo se ejercía la justicia en los cuerpos negros, decía, es una crítica de Duncan, a Beleño decía, todavía en esa obra, aun con lo que plantea, no está escrita desde esa perspectiva. ¿No? Es interesante esa mirada de Queens Duncan a la obra de Beleño. Desde esa perspectiva. Sí. En los años 70 hubo un movimiento aquí en Panamá de poesía afropanameña, menciono algunos, Carlos Rosell, Alberto Smith Fernández, del autor que estoy buscando referencias, que es Carlos Guillermo Wilson, cubena, y que rescata el trabajo de Juanita Mitil, Ura del Drago, de Bocas del Toro, Winston Churchill James, que son también escritores que han estado involucrados en reivindicar esa palabra de literaria desde la negritud, ¿no? Uh-huh. Sí, y pienso que ese movimiento toma fuerza en la década de los 70. En la década de los 70, por todo el contexto internacional también que se estaba dando a nivel global, sobre todo en los Estados Unidos, y que tiene un impacto en Panamá. Todo ese tema del orgullo, ¿no? Del Black Power, de la época de los 70. Todo eso va a impactar no solamente en el movimiento social, sino también en la literatura. Entonces, no es casual que ese movimiento se dé en la década de los 70, cuando está el Black Power y el orgullo y el afro como una reivindicación y apoyo a Angela Davis. O sea, todo tiene una repercusión en la literatura, en lo que va a crearse en esos años. Por eso no me extraña que se dé allí. Y luego, ¿qué pasó después? ¿Qué ha pasado después de esa década de los 70, entre los 70 y los 80? ¿Qué pasó después? ¿Dónde quedó ese movimiento? ¿Dónde quedaron? ¿Cuándo surgieron nuevos que siguieron ese legado? Hasta hoy. Toca reimpulsar entonces. Ahí incluso reimpulsar y redescubrir algunas, incluso usamos palabras en el habla cotidiana que están vinculadas tienen raíz africana. Si pensamos en burundanga, cabanga, calipso, bemba, congo, son palabras que tienen un origen africano, domplín, o están vinculadas al inglés como guachimán, ¿no? Entonces redescubrir todas estas palabras y hacerlas reivindicar su raíz también hace parte de toda esta propuesta que dices de una conciencia de lo que somos también, ¿no? Como Exacto. país. Y creo que nosotros podríamos hacer, pienso, ¿no? Se puede impulsar el trabajo de no solamente con escritores consagrados como usted, Gracias. sino como también impulsar que niños y niñas negros pudiésemos crear espacios donde pudiésemos publicar sus propias historias. Correcto. No esperar que un escritor se sienta a escribir para ellos, sino que los niños también pueden escribir. Es correcto. Chevy, y reivindicar algunas figuras.
el escritor y profesor en las universidades de Estados Unidos cubanas, Guillermo Carlos Wilson, hace alguna recuperación de nombres, como Efraín Alfons de Bocas del Toro, escritor, poeta, Luis Alberto Barra. No me gusta mencionar nombres porque a veces se quedan unos por fuera, pero es importante rescatarlos. Rod Carew, Diógenes Cedeño Sensui, Marion Clark Martin, que fue la primera decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Es una mujer negra. Y poco se conoce. Graciela Dixon, ¿no?, que ha estado en los medios. Armando Fortún. A más atrás, Gumersinda Páez. Páez. Sara Sotillo. Sara Sotillo, la maestra. La maestra Felicia Santís, una mujer de Portobelo, Colón, que tiene una historia musical y de composición impresionante. Pantalones. Así es. Yo creo que rescatar también estas imágenes de mujeres, de hombres que han venido trabajando por Panamá. Que han aportado a este país y que no son tan conocidos y que están... que quedan invisibilizados en la historia. Gaspar Octavio Hernández. Sí. Así que aquí hay grandes aportes y lo que necesitamos es visibilizarlo más, y que en este mes, y me gusta mucho, yo creo que se está acabando el tiempo, pero sí me gustaría agradecer, porque si hay algo en lo cual durante todo este tiempo de militancia, de estar en movimientos, o de aportarle al tema en el país, una de las cosas que yo siempre planteo es que el mes de la etnia negra debe ser un mes para rescatar todo lo que hemos aportado, y no solamente un mes donde se folcloriza lo que somos. Y yo soy una crítica de eso, porque los negros y las mujeres negras y los hombres negros en este país, yo creo que este país no sería el que es sin nosotros. Por lo tanto, deberíamos destacar nuestros aportes, pero también que somos seres que no solamente bailamos, que no solamente... Creo que eso queda superfluo. Sí, muchas veces se queda allí en la gastronomía, en la música. Sí, que el mes de la etnia negra es ir a bailar, ir a comer, a ir a show y realmente a colocar, y que coloquemos estos temas en la realidad nacional y lo discutamos, y no solamente en el mes de la etnia negra. Nosotros seguiremos siendo negros toda la vida, pero tenemos un mes que el Estado panameño ha dicho que hay que conmemorar ese mes, pero que esto no sea solo parte de un mes, sino que esto sea parte de nuestra vida cotidiana, donde no haya una excepción, sino que la población negra de este país sea parte y se sienta parte siempre de la sociedad panameña, y no que nos asignen. No, yo no estoy criticando el mes, simplemente digo, hay una sobrevisibilización de lo que somos en mayo, y luego el resto del año se invisibiliza todo. Entonces, eso para mí son contradicciones. Me parece mentira, pero ciertamente que hay muchos temas de la historia nacional que están... no son los temas que están principalmente en la mesa, y no quedaría un vacío en enseñarlos en las escuelas. Y no es porque no exista escritura al respecto, por estos que mencionaba la doctora Gooding, profesor Gerardo Maloni, que ha venido escribiendo sobre eso también, que mencionaba el escritor Cubena. Es decir, está la escritura allí desde la historia. ¿Perdón? No sé si Carlos Winter. Melo. Carlos Winter Melo, como escritor. Melanie Taylor. ¿no? Que son como escritores más recientes, digamos, de los años hacia acá. Entonces, pues, que no puedo decir que hay literatura, creándose literatura. Ahora hay que ver desde qué dimensión. Sí, y más allá de lo que se ha escrito sobre la historia, digamos, el tema del cimarronaje, hay materia escrita sobre esto, sobre el tema del proceso de esclavitud en Panamá, el proceso de la construcción del canal, y que son textos que deberían estar en las mesas de discusión permanentemente. Y recordar constantemente nuestra historia. Yo creo que como nosotros somos una generación que aprendió la historia con libros muy malos,
La nuestra. La nuestra, Sí, la la nuestra. nuestra. Yo espero que la de Angelita sea mejor, pero crecimos con libros de historias en primaria horrorosos que nos contaban una historia de blancos Deformada, claro. sobrevalorados, y que nuestra cultura era blanca y que invisibilizaba lo indígena y lo afro, con mayores intenciones la profesora esa que escribía esos libros, pero hoy ojalá le hayan dado un revolcón a esos libros y realmente cuente la historia como es y visibilice realmente los aportes, no solamente del mundo de la población afropanameña, sino también de los pueblos indígenas que gracias a su resistencia hoy existen. Es correcto, es correcto. ¿Qué mensaje podríamos dejar en este día, que es o en el mes de la etnia negra, que es una responsabilidad también para reafirmar la historia, el legado histórico, el legado de las personas negras en Panamá? Pero no es algo que solamente está hacia atrás o como decíamos, que es parte de la comida, sino qué posibilidades de futuro, digamos, hay con respecto a fomentar, a consolidar esa conciencia del aporte que tiene que ha dado la población negra a la historia de Panamá. Pienso que en parte es quitarnos la venda de que este no es un país de negros. Empezamos por ahí. Este es un país de población mayoritariamente afrodescendiente. Todo el que viene afuera de países blancos lo sabe. Lo único que no lo sabemos somos nosotros. Uno. Dos, y en la medida en que reconozcamos nuestra herencia en nuestra propia vida y no esconder las abuelas en los closets y decir que ya yo porque soy de esto, mi herencia africana quedó oculta. Y así se la pasa el panameño, ¿no? Ocultando sus raíces. ¿Pero por qué? Y el por qué para mí es lo importante. Mientras no tengamos, y lo estamos viendo, no tengamos una visión de país, y esa visión de país se construye desde el poder político. No lo podemos construir nosotros. El poder político construye y dice qué tipo de sociedad queremos. Pero no queremos, pero mientras desde ese poder político no se tome conciencia y no racialice a las personas, estaremos aquí todavía hablando, porque no tenemos el poder. O sea, tenemos el poder de cambiar en lo individual y un poco acá abajo, pero desde que impregne todo, tiene que ser desde el poder político, y eso es la educación, que tiene todo el poder para hacer cambios. Me quedo con el tema de la etnoeducación como una posibilidad y nos vamos de esta versión de Aventuras Literarias con la cantante Tilla, con una canción que se llama Oh África, que es una cantante, bailarina y actriz nacida en Costa de Marfil en el año 83. Y nos despedimos. Saludos desde Aventuras Literarias. Aventuras Literarias de la Academia de la Literatura Infantil y Juvenil.